Hoy toca ver a qué se refiere alguien cuando dice que una solución es hipertónica, hipotónica o isotónica, y si es lo mismo que cuando dice que es hiperosmolar, hiposmolar o isosmolar, lo que se llama tonicidad y osmoticidad. Para esto rápidamente vamos a recordar, la osmolaridad plasmática es la concentración total de solutos en el plasma. También vimos que la ósmosis es el movimiento del agua en presencia de un gradiente de concentración. Y por último, recordar que también se mencionó que la osmolaridad plasmática y la osmolaridad del líquido intracelular son aproximadamente las mismas, que se encuentran más o menos en un valor de 282 miliosmoles litro. Recordarás también este dibujo en el que explicamos el fenómeno de ósmosis, que es muy importante que esta barrera tiene que ser de permeabilidad selectiva, es decir, tiene que dejar pasar el agua, pero tiene que ser impermeable al soluto. ¿Esto por qué? Pues el soluto se acomodaría en ambos compartimentos y no existiría realmente un intercambio. Entonces, recordar eso. La ósmosis es el movimiento de agua en presencia de un gradiente de concentración en el cual hay una membrana con permeabilidad selectiva. Entonces, primero, tonicidad. La definición fácil es hacia dónde se va el agua cuando le agrego esto. Entonces, hay dos posibilidades: que el agua salga de la célula o que el agua entre a la célula. Pero vamos a explicarlo con un esquema. Entonces vamos a suponer ahora que tenemos aquí una célula S-nucleada, por lo tanto es un eritrocito, y quedamos que la osmolaridad va a ser de 282 y obviamente estamos hablando del líquido intracelular. Obviamente se va a encontrar dentro de un vaso sanguíneo al cual le vamos a aplicar una solución que va a tener una osmolaridad de 282. Obviamente aquí un pequeño paréntesis recordando que la membrana no va a ser permeable al soluto que tiene esta solución. Vamos a ponerle solución X, aunque sea, no es permeable, no puede pasar a través de la membrana. Lo único que sí puede pasar es el agua. Las osmolaridades son iguales. ¿Hacia dónde se va a mover el agua? El agua va a salir y va a entrar, pero realmente no va a haber ningún movimiento neto. No va a modificarse el volumen del eritrocito con esta solución. Las osmolaridades son iguales. A esa solución a la que la osmolaridad es igual o muy parecida a la osmolaridad plasmática se le va a llamar isotónica, o que es una solución isotónica. Por lo tanto, no produce un cambio de volumen en la célula. ¿Qué pasa si esta solución X, en vez de tener una osmolaridad de 282, tiene una osmolaridad de, no sé, 320? Significa que la solución que estamos metiendo al vaso sanguíneo está más concentrada que el líquido intracelular. Entonces ya vimos que el agua se mueve al compartimento con mayor concentración de solutos. Entonces lo que va a pasar es que el agua del líquido intracelular va a salir, y al eritrocito, ¿qué le va a pasar? Se va a hacer pequeño, se va a deformar, se va a encoger. Obviamente recordando que el agua se sale del eritrocito para compensar ese exceso de concentración de solutos. A esa solución que es más concentrada que el plasma sanguíneo se le va a llamar hipertónica. Y lo que va a provocar es que disminuya el volumen celular, que la célula se deshidrate. Ahora vámonos a la última posibilidad, que es que la osmolaridad de la solución sea menor a la del plasma sanguíneo. Seguramente ya adivinaste que con esta solución el agua va a entrar a la célula. Por lo tanto, el volumen de la célula va a aumentar, se va a hacer más grande, se va a hinchar. Y a esa solución, pues, ¿cómo se va a llamar? Hipotónica. Quedamos que aumenta el volumen celular. Entonces, para recordarlo como más rápido, yo recuerdo que hipotónica suena como a hipopótamo. Entonces los hipopótamos son gordos, entonces por lo tanto engordan a la célula. Y listo, ya con eso lo recuerdas. Lo demás pues ya lo deduces, obvio. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia con la osmoticidad cuando alguien dice que una solución es hiperosmolar, hiposmolar o isosmolar? Que esta no toma en cuenta la permeabilidad del soluto a la membrana. Entonces básicamente lo que te está diciendo es que no va a haber un movimiento del agua y por lo tanto no va a haber un cambio de un volumen celular. Para la tonicidad es forzoso que la membrana no sea permeable al soluto, porque solamente de esa manera es cuando va a existir el movimiento del agua y por lo tanto
el cambio en el volumen celular. ¿Cuál es la aplicación práctica de esto? Pues que nosotros tenemos distintas soluciones que podemos aplicar al paciente dependiendo de qué meta queramos lograr. Por ejemplo, la más famosa que se conoce es la solución salina al 0.9%, la cual es isotónica, es decir, que no va a causar ningún movimiento del agua. Pero, por ejemplo, cuando existe un edema cerebral, lo que causa que aumente la presión intracraneal, tenemos un exceso de agua en el cráneo. Esta es una condición muy peligrosa. Entonces, lo que se puede hacer es aplicar una solución hipertónica. ¿Para qué? Para que toda esa agua pase al plasma y por lo tanto alivie ese aumento de presión intracraneal. Entonces, como conclusión, vamos a decir tonicidad y la osmoticidad te van a decir ambas la osmolaridad de una solución con respecto al plasma. La diferencia es que la tonicidad te va a decir hacia dónde se mueve el agua y la osmoticidad no. La osmoticidad nada más te está diciendo si es la osmolaridad igual, más elevada o más baja. Sabiendo esto, también nos va a servir para empezar a clasificar las soluciones cristaloides que utilizamos en los pacientes generalmente hospitalizados. Entonces, por ejemplo, una solución muy común es la salina al 0.9%, que tiene una osmolaridad de 308 miliosmoles litro. Y aunque su osmolaridad no sea exactamente igual a la osmolaridad del plasma, se considera una solución isotónica. Glucosada al 5%, por ejemplo, tiene una osmolaridad de 252, se considera hipotónica. La glucosada al 50% de 2520 miliosmoles, por lo tanto es súper hipertónica. La Hartmann es la solución que más se acerca a la osmolaridad plasmática, tiene 273 miliosmoles litro. Y por último tenemos a la solución mixta, que tiene una osmolaridad de 560, por lo que se considera hipertónica.